como el Día de la Armada Argentina. Se aproxima al palco de autoridades la compañía de desfile del Comando de la Infantería de Marina. Este componente fue creado el 19 de noviembre de 1879 mediante el decreto del presidente Nicolás Avellaneda con el nombre de Cuerpo de Artillería de la Armada. La Infantería de Marina tiene como misión principal la proyección del poder naval a tierra mediante la ejecución de operaciones anfibias. Debido a su adiestramiento y capacidades, es empleada en tareas de apoyos a la comunidad en apoyo a la política exterior de la nación, participando en diferentes operaciones de paz y de carácter humanitario, bajo el mandato de las Naciones Unidas. Hace su paso por el marco oficial el Comando de Transportes Navales. Este comando tiene como misión tratar de adestrar a los buques logísticos que tiene asignados de manera a satisfacer los requerimientos del transporte marítimo y transporte logístico, no solo de la Armada, sino del instrumento militar en su conjunto, y emplearlos en el tráfico marítimo de interés nacional. La adquisición del transporte militar villarino en el año 1880 para cubrir la costa sur fue el puntapié inicial. Se acerca al palco oficial la agrupación Banderas del Ejército Argentino. Y le sigue la agrupación sinfónica del Colegio Militar de la Nación. Con asiento de paz en Palomar, provincia de Buenos Aires, acompañan las actividades del instituto, el único instituto que tiene nuestro país de formación de oficiales para el Ejército Argentino. Encabezan el desfile de los cadetes del Colegio Militar de la Nación. Este hermoso 9 de julio de 2024. El director del Colegio Militar de la Nación, su ayudante, el estandarte que los identifica y la plana mayor del instituto. Comienza el desfile del Ejército Argentino en este 9 de julio. Oficiales, suboficiales, soldados que representan a nuestra institución. Cantan la canción del Colegio Militar de la Nación que nombra todas las armas y servicios que así se preparan. El escuadrón de infantería con su célebre paso a compás. Define el Colegio Militar de la Nación, fundado por Domingo Faustino Sarmiento. Llevan el Mauser en sus hombros y el ejército en sus corazones. El primer asentamiento del Colegio Militar de la Nación estuvo aquí en Palermo. Pasaron luego a San Martín, donde hoy está el Liceo Militar General San Martín. Y por último ocuparon los lugares aledaños al Palomar de Caseros, donde actualmente se desarrolla toda esta actividad académica impresionante que hace nuestro Colegio Militar de la Nación. Con sus botas de montar, desfila la agrupación montada del Colegio Militar de la Nación.
Ejército Argentino en el predio histórico del Palomar. El Colegio Militar de la Nación recibe jóvenes de toda la Argentina que acuden al llamado de una vocación que reconoce una escuela de valores singular, un estilo de vida que les es propio y un legado de gloria que tendrán la responsabilidad de preservar. Para los futuros oficiales del Ejército Argentino. Defina la agrupación básica del Colegio Militar de la Nación. 9 de julio de 2024, Buenos Aires, Argentina. Nuestro homenaje en el Día de la Independencia. La canción que entonan recuerda cada una de las armas y servicios que reciben instrucción en nuestro Colegio Militar de la Nación. Cuerpo de cadetes del Colegio Militar. Encabezó el pasaje de la agrupación de institutos militares del Colegio Militar de la Nación. La Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Este es el único instituto que forma a los futuros suboficiales de las armas, especialidades y servicios del Ejército Argentino. Su nombre fue heredado del héroe de combate de San Lorenzo, ejemplo de lealtad, subordinación y valor, principios que se mantienen vivos en nuestros aspirantes. En su asiento en la ciudad de San Miguel, surge como la unión de la antigua Escuela de Suboficiales General Lemos y la que actualmente lleva su nombre. La escuela ofrece múltiples tecnicaturas para sus aspirantes que les otorgan la capacidad de desempeñarse en actividades diversas a lo largo de todo el país. Está desfilando la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral.
emblema de estos aspirantes fue escrita por Cayetano Silva, el mismo autor de la Marcha San Lorenzo. Desfilan instructores de países amigos que desarrollan sus capacidades frente a nuestros aspirantes tras una rigurosa selección. Con asiento de paz en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, la unión de la antigua General Lemos con la Sargento Cabral, que da como resultado esta escuela de suboficiales del Ejército, honra constantemente al héroe de San Lorenzo. Nuestros héroes de Malvinas, como Cisneros, como Esber, egresaron de este instituto. Jóvenes de todo el país reciben instrucción y egresan como suboficiales del Ejército, siendo destinados al sur, al norte, al este y al oeste del país. Desfila la Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral.
desfile del Colegio Militar de la Nación. Se continúa con la Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral. Y se aproxima ya el Liceo Militar General San Martín. Se acerca al palco oficial la banda militar del Liceo Militar General San Martín. Fue creado el 8 de enero de 1938. A pesar de contar con 3 niveles educativos, su eje central es la formación secundaria de alumnos que registran como cadetes y reciben instrucción militar del arma de infantería. Que reciben estos alumnos los hace ingresar en carácter de subtenientes de reserva, con la posibilidad de ingresar luego al Colegio Militar de la Nación o a la Escuela de Suboficiales, donde podrán realizar sus sueños de servir a la patria. Desfila frente al palco de autoridades el Liceo Militar General San Martín. Estamos participando todos de un desfile histórico.
la banda militar a favor de Tacuarí, ejecutando la marcha del Uno Grande. Una marcha que cuenta las heroicas participaciones del Regimiento de Infantería 1 desde 1806 hasta Malvinas. Una unidad de combate probada en combate, gloriosa. Aquí están los patricios de Buenos Aires. Estandarte, grabado los nombres de las cientos de batallas en que participó. Nació el 15 de septiembre de 1806 con motivo de la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Respondía así a la proclama del virrey Santiago de Liniers, que convocaba a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo. Tuvo su bautismo de fuego el 5 de julio de 1807, defendiendo Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa. Es una unidad probada en combate que tiene 208 años de historia. Incorporando soldados de todo el país, esta unidad de infantería se enorgullece de recordar anualmente a Claudio Alfredo Bastida, quien cuida la turba malvinera en nombre de todos nosotros. Desfilan los patricios de Buenos Aires. En el asiento de paz en Palermo, es el regimiento escolta del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Unidades que participa en los relevos simbólicos los primeros sábados de cada mes en Plaza de Mayo. Desfilan los patricios. Ituzaingó, del Regimiento de Artillería 1, Brigadier General Tomás de Iriarte. Aquí están los artilleros. Que los identifica representa una granada encendida sobre su cabeza.
Desfila el jefe de la unidad y su ayudante. El estandarte que nos identifica. Y desfila su plano mayor. El Regimiento de Artillería 1, Brigadier General Tomás de Iriarte, es un arma decana del arma de artillería. Fue creado el 9 de mayo de 1826, encarnando el espíritu de los artilleros del Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión. Tuvo su bautismo de fuego el 20 de febrero de 1827 en la batalla de Ituzaingó. Tiene su asiento de paz en los cuarteles de Campo de Mayo. Desde el año 1996 escolta al señor Ministro de Defensa. Se acerca al palco oficial con su uniforme histórico, el Regimiento de Infantería de Montaña 11, General Lacera. Tuvo su origen en el Cuerpo de Auxiliares Argentinos, formado por soldados cordobeses y mendocinos, quienes en 1813 acudieron en apoyo a nuestros camaradas chilenos. Esta es la unidad núcleo del Ejército de los Andes y la primera con la que contó San Martín para iniciar sus ambiciosos planes de libertad. Define el Estado Mayor del Comando del Funcionamiento y Equipamiento del Ejército. Asesora y asiste la planificación y empleo operacional de los medios terrestres, tanto a la conducción del Ejército como el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tiene su asiento en Campo de Mayo. Y el alistamiento del Ejército. Capacidad de asalto, táctica y está técnicamente organizada para operar contra objetivos sensibles dentro del campo de batalla. Su particular forma de empleo convierte a esta unidad en una herramienta única en su tipo, adaptada a las exigencias del combate moderno, ubicada en Campo de Mayo. Regimiento de Asalto Aéreo 601. Decreta la organización de una unidad de infantería con el título de Regimiento 7 de Infantería de Cochabamba. Esta unidad formó parte del ejército del general San Martín, combatió en Chacabuco, participó en la campaña al sur de Chile, en las acciones de Gavilán, Arauco y el asalto a Talcahuano. También participó en la guerra de Malvinas, combatieron en Montelón, en el Wild Pride.
su asiento de paz en la localidad de Arana, provincia de Buenos Aires. Regimiento de Infantería Mecanizada 7, Coronel Conde. Regimiento de Infantería Paracaidistas 2, General Balcarce. Fue creado el 29 de mayo de 1810 sobre la base del 2º Batallón del Cuerpo de Patricios de Buenos Aires. Se cubrió de gloria en Suipacha, primera victoria de las armas patriotas. Tiene su asiento de paz en la ciudad de Córdoba. En 1970 el regimiento adquirió la especialidad de aerotransportable. Comienza el desfile de nuestros comandos. Compañía de Comando 601. Las tropas comandos son elementos organizados, equipados e instruidos para llevar a cabo operaciones en la profundidad del dispositivo enemigo. Los postulantes son sometidos a un riguroso adiestramiento, requiriendo de sí mismos el máximo esfuerzo en el monte, en la montaña y en el mar, para llegar a lucir orgullosamente la boina verde que les caracteriza. Compañía de Comando 602. Fue el primer elemento de esa magnitud que encuadró al personal de la especialidad de infantería para operar en una guerra convencional en las islas del Atlántico Sur. Creada el 21 de mayo del año 1982, respondiendo a la necesidad de contar con elementos de comandos. En el conflicto de Malvinas tuvo su bautismo de fuego. Apenas 8 días después de haber sido creada el 29 de mayo en Montequén. Compañía de Comando 603. Surgió por la necesidad de cumplir tareas de seguridad, observación en la costa de la Patagonia durante el conflicto de Malvinas. Actualmente está ubicada en la ciudad de Bahía Blanca. Un comando es, en el fondo, un soldado de infantería que, habiendo optimizado sus destrezas de combate, se convierte en un guerrero de élite. Compañía de Cazadores de Monte 18, Teniente Primero Roberto Néstor Esteves. Desde su creación instruye a su personal en la ejecución de operaciones tácticas y procedimientos de combate en el monte, en combinación con la práctica de combate nocturno, combate ribereño, operaciones aeromóviles, combate cercano restringido, con la finalidad de estar en capacidad de operar son directos de objetivos de gran valor militar. Compañía de Cazadores de Montaña 8, Teniente Primero Ibáñez. Es la subunidad independiente de tropas de operaciones especiales más antigua del ejército argentino. Desde su creación, brindó apoyo a numerosas expediciones al Cerro Aconcagua, fuerzas civiles y militares, nacionales y extranjeras. Compañía de Buzos de Ejército 601 de Operaciones Especiales. La compañía de buzos se crea por resolución del Ministerio de Defensa el 15 de abril de 2015, con asiento de paz en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Se acerca la Compañía de Ingenieros Químicos Bacteriológicos Nucleares, creado en el Centro de Instrucción y Experimentación de Guerra Química. El 1 de enero de 2014 pasó a llamarse Compañía de Ingenieros QBN, apoyo de emergencia, convirtiéndose en una subunidad independiente con asiento de paz en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Agrupación de Comunicaciones 601. Esta unidad tiene como misión conducir las unidades que le dependen, proporcionarles el apoyo logístico y diseñar el sistema de comunicaciones e informática particular y el sistema táctico de guerra electrónica. Tiene su asiento de paz en Citibel, provincia de Buenos Aires. Por efectivos de la Compañía de Reserva Buenos Aires, el Escuadrón de Reserva de División de Ejército con asiento en Campo de Mayo y la Compañía Reserva Suipacha del Regimiento de Infantería 1 Patricios. Se hace presente el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se acerca al palco oficial el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, comúnmente conocido como CAECOPAZ, quien presta servicios en la Organización de las Naciones Unidas, siendo el centro de instrucción para operaciones de paz en actividad más antiguo de América. Chipre, Líbano, India, Pakistán,
Siria, Sahara, Medio Oriente, Colombia y Altos del Golán son las 8 misiones de paz donde el Estado Mayor Conjunto participa en este momento con más de 290 efectivos desplegados. El Estado Mayor Conjunto es el organismo responsable de llevar adelante las operaciones en desarrollo del accionar militar conjunto. Ejército, Armada y Fuerza Aérea Argentina trabajan integradas bajo el ámbito del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, que en esta ocasión tuvo la responsabilidad de coordinar este desfile que todos estamos disfrutando. Frente a nosotros, el Comando Conjunto Antártico, que conduce las operaciones en forma permanente, asegurando el desarrollo de la actividad científica que se realiza en el continente blanco. Orcadas, Marambio, Esperanza, Carlini, Petrel, San Martín, Belgrano 2, Melchior, Decepción, Cámara, Primavera, Brown y Matienzo son nuestras bases operativas que garantizan la presencia argentina en el continente blanco. Un fuerte aplauso y que nuestras bases puedan escucharlo. Continuando con esta celebración de la independencia de la República Argentina, en esta gran fiesta, en esta gran jornada que estamos viviendo, todos los argentinos comienzan a aproximarse los hombres y mujeres que componen la banda conjunta de las Fuerzas Federales de Seguridad, que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación. Recibimos a la banda conjunta de hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval. A decir presente en este pasaje de la subagrupación Infantería, en esta espléndida exhibición que están realizando las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestro país, celebrando el 280º aniversario de la celebración de nuestra independencia. Los maestros de banda de cada una de las fuerzas federales que componen el Ministerio de Seguridad de la Nación están al comando de esta banda conjunta y a partir de este momento pondrá marco musical al pasaje de la Infantería del Ministerio de Seguridad. Desde el año 1938 hasta hoy, como cada día, Gendarmería Nacional junto a la patria, celebrando el 280º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra querida Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional es una fuerza militar con características de fuerza intermedia, creada el 28 de julio de 1938 para satisfacer los requerimientos del Estado Nacional en materia de seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior de la nación, siendo su principal función el control y vigilancia de fronteras. Señoras y señores, con paso marcial se aproxima para rendir honores
a las autoridades, el señor director de la Escuela de Gendarmería Nacional, general don Martín Miguel de Güemes, comandante mayor don Miguel Ángel Cuenca y su ayudante, el primer alférez don Martín Miguel Teruel Mendoza. Asimismo se aproximan para rendir honores la bandera de guerra del instituto, portada por su abanderada la sargento cadete Evelillo Ana Franchicello y sus escoltas, los cabo cadetes Elías Guzmán y Samuel Romero. Honor y gloria es su lema. Honor para hacer sin retasíos y de buen grado todo cuanto pueda exigir el más imperioso deber, devoción hacia la gloria inmarcesible de la nación, profundo amor a la patria, a Dios y a sus hogares. Son los hombres y mujeres, gendarmes, capaces de soportar las exigencias más duras del servicio, respetuosos de las leyes de la República y de los derechos de los conciudadanos, jóvenes que sienten veneración por las voces y los hechos que mandan desde la historia, imbuidos del viejo espíritu militar de fronteras, bizarrantes, perpetuado, llegan ellos celosos proyectos del patrimonio nacional y vívida representación de argentinidad. Fuertes esos aplausos para nuestra querida Gendarmería Nacional, presente en la celebración del día de la declaración de nuestra independencia. Le damos la bienvenida también a los hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina, encabezados por el jefe del cuerpo de cadetes, el subcomisario Marcos Escudero, quien comienza el pasaje de desfile de esta representación de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Birker y la Escuela de Suboficiales don Enrique O'Gorman. Estos hombres y mujeres que componen a la Policía Federal Argentina, que se están instruyendo para formar parte del cuadro de oficiales y suboficiales de la institución, oyeron el llamado de la vocación de servicio desde cada rincón de la patria y han llegado a los institutos de formación de la Policía Federal para sumarse a esta bicentenaria institución que desde 1821 es custodia del Estado Nacional. Desde el nacimiento mismo de la institución y en todas las edades de la patria, bajo cualquier circunstancia, los policías federales hemos permanecido cumpliendo la misión que la Argentina nos ha encomendado: velar por los derechos y garantías de los hombres y mujeres que habitan nuestra patria, entregando hasta el último aliento sin importar nada más que el del deber instaurado en las almas, que es la de la vocación de servicio de los hombres y mujeres de azul. ¡Viva la patria! ¡Viva la Policía Federal Argentina! Próximo al palco oficial se encuentran los efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Encabeza la agrupación Prefectura Naval Argentina su jefe de efectivos, el prefecto Rubén Darío Albornoz, con su ayudante de órdenes. Engalanan este desfile de la Prefectura Naval Argentina con uniformes de época que identifican a los marineros de Falúa del año 1830, representado por las antiguas capitanías de puertos en los albores mismos de la nacionalidad, que reflejan un rico acervo histórico e institucional. Próximo al palco oficial se encuentran la Escuela de Cadetes de la Prefectura Naval Argentina, hombres y mujeres. Ellos están siendo preparados en el nuevo sistema educativo que ha implementado la Prefectura Naval Argentina mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Reina honores además la Escuela de Suboficiales. Por su parte, la Escuela de Suboficiales tiene la misión de instruir a los jóvenes que en el futuro integran las filas del personal subalterno de la Prefectura Naval Argentina. Y continuando con los festejos por el aniversario número 208 de nuestra independencia, inicia su paso los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su misión primaria es la seguridad aeroportuaria, que comprende la seguridad pública en el ámbito jurisdiccional de los aeropuertos. Ingresa la bandera nacional portada por cadetes del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria,
vaya ese aplauso para todo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¡Viva la patria! El jefe de la agrupación PSA de la Policía de Seguridad Aeroportuaria abre paso a la sección de oficiales del Grupo Especial de Asalto Táctico, responsable ante situaciones de alto riesgo, el Grupo Especial de Protección de custodiera de dignatarios y personas destacadas, y el GIA, equipo especializado para actuar en misiones vinculadas a la alteración del orden público. Encabezado por la bandera oficial de ceremonia, ya vemos al Servicio Penitenciario Federal, una de las 5 fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a su cargo el gerenciamiento y la administración de los establecimientos penitenciarios, como además la ejecución de los programas criminológicos destinados a desalentar la criminalidad, disminuir la reincidencia y contribuir con la seguridad comunitaria. Se trata de la fuerza de seguridad responsable de la implementación del sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo, vital para la seguridad de la sociedad, al evitar las acciones de aquellos individuos que, aún estando privados de su libertad, intentan corromper la ley y atentar contra los ciudadanos. Gracias a la efectividad y al profesionalismo del personal penitenciario, desde su aplicación se ha logrado disminuir en gran medida los delitos cometidos por grupos de criminalidad organizada a nivel nacional e internacional. Ante los nuevos fenómenos delictivos realizados por estas bandas del crimen organizado transnacional, el Servicio Penitenciario Federal trabaja respetando la normativa vigente para mantener el orden, la seguridad y el control de las cárceles. Presente en todas las regiones del país, con más de 40 unidades y complejos, el Servicio Penitenciario Federal Argentino, a través del tratamiento penitenciario, busca que las personas bajo su cargo adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad. Un fuerte aplauso para todos los funcionarios penitenciarios que desde las cárceles cuidan a nuestra sociedad, quienes también se hacen presentes y desfilan honrando a nuestra nación en este Día de la Independencia. Hace su paso en este desfile la formación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por su abanderado y escoltas. Prioritarios, facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades individuales, de los derechos y el goce de las garantías constitucionales para toda la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su accionar promueve el mantenimiento del orden público, el bienestar y la tranquilidad de las personas, la protección de su integridad física y la preservación de sus derechos y bienes en todo el territorio de la ciudad. Desarrolla importantes tareas para la prevención y sanción de los delitos, promueve y coordina mecanismos de colaboración. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires se hace presente en caso de siniestros y desastres para brindar auxilio a la población. La población de la Ciudad de Buenos Aires depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad. A continuación está haciendo su paso frente a este palco el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizan importantes acciones de prevención e información a la población sobre medidas que contribuyen a brindar un mayor bienestar y tranquilidad a los ciudadanos. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por personal con profunda vocación solidaria. Este Cuerpo de Bomberos depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
su escalón motorizado. Se aproxima al palco de autoridades el escalón motorizado de la Infantería de Marina, perteneciente a la Armada Argentina, constituido por un vehículo de reconocimiento PANAR. Esta unidad blindada brinda protección a toda su tripulación. Puede estar equipada con un cañón antiaéreo o con una ametralladora. A continuación, hacen su paso dos vehículos Marrúa REC del Batallón de Infantería de Marina número 2 y el Marrúa Cargo, vehículo de transporte de personal y carga que permite realizar apoyos logísticos a las unidades desplegadas en el terreno. A continuación, se observa un camión Mercedes-Benz 1725 remolcando una lancha Guardian 22 del Batallón de Infantería de Marina número 3. Estas lanchas poseen un casco en B que facilita un veloz desplazamiento y otorga gran estabilidad lateral durante maniobras a gran velocidad. Seguidamente, los camiones Mercedes-Benz 1725 son empleados como vehículos de transporte de personal y de material, pudiendo desplazarse en caminos consolidados y a campo traviesa debido a su gran fuerza y versatilidad. Cerrando el desplazamiento del escalón motorizado del Comando de la Infantería de Marina, se desplaza el camión Taller, vehículo altamente equipado para brindar un rápido y certero diagnóstico al parque de vehículos desplegado en el terreno. Comienza el agrupamiento de desfile vehicular del Ejército Argentino. Iniciamos con las motos Royal Enfield Himalaya. Pertenecen al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1. Desempeña un papel crucial en las operaciones de exploración. Su diseño resistente y capacidad todoterreno la hace ideal para incursionar en áreas inaccesibles para vehículos más grandes, proporcionando información vital sobre el enemigo y el terreno. La ventaja de estas motos, las Royal Enfield, es que están ensambladas en el Parque Industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Son de última dotación del Ejército Argentino. Las Royal Enfield Himalaya. Las motocicletas 250 todoterreno del Regimiento de Asalto Aéreo 601, el Destacamento de Inteligencia y Combate 601 y los Polaris. Hace su pasaje el vehículo ultraliviano 4x4 Polaris, perteneciente al Regimiento de Asalto Aéreo 601. Es un vehículo ultraligero. Su mayor beneficio es su capacidad para extender el alcance y maniobrabilidad allí donde vehículos de mayor porte no pueden ingresar. Su alta velocidad y capacidad todoterreno también les permite establecer y desplazar posiciones de bloqueo. Desfile vehicular del Ejército Argentino. Desfilan ahora los Hammer, pertenecientes al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1. Vehículos multipropósito equipados especialmente para tropas de exploración. Son artillados en 3 versiones. Vehículo Hammer ametralladora, con una ametralladora MAC 762 con un alcance eficaz de 1800 metros. Vehículo Hammer lanzagranada MK-19 de 40 milímetros, con un alcance eficaz de 1500 metros, con una cadencia de tiro de 325 a 775 proyectiles por minuto.
Vehículo Hammer equipado con un lanzador de misil y longeado TOW 2A. Se acerca el vehículo de uso general Ranger polivalente, una camioneta militarizada empleada como vehículo de exploración perteneciente al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15, Campo de los Ángeles. General Ranger polivalente, camionetas militarizadas, vehículos de exploración y ahora las ambulancias Toyota, vehículos de empleo especial recientemente modernizados pertenecientes a la agrupación de ingenieros 601, la agrupación de aviación de ejército 601 y el regimiento de asalto aéreo 601. Se acercan los vehículos de empleo especial Ford Super Duty, Hammer y Ranger, pertenecientes a la Batallón de Comunicaciones Satelitales 601, Sargento Mayor Manuel de Escalada, y los vehículos de empleo especial pertenecientes al Batallón de Guerra Electrónica y Ciberdefensa 601, con su asiento de paz en la localidad de Citibel, provincia de Buenos Aires. Vehículos Ford Super Duty, Hammer y Ranger, cada uno dotado con cabinas de comunicaciones de última generación, cuya finalidad es brindar apoyo de comunicaciones confiables y seguras en todo tiempo y lugar, y asegurar el empleo del espectro electromagnético a las fuerzas terrestres y un teatro de operaciones, proporcionando facilidades radioeléctricas, telefónicas, satelitales, guerra electrónica y ciberdefensa. Subsidiariamente cumplen con misiones de apoyo a la comunidad, estableciendo nodos de comunicaciones durante catástrofes naturales. Se acercan los vehículos de uso general Oshkosh, pertenecientes al Grupo Artillería 10, camiones, vehículos blindados con un alto grado de protección contra armas automáticas, flexibilidad para instalar sistemas de protección adicional, de blindaje, gran potencia y bajo consumo, que se traducen en una mayor autonomía, además de una alta capacidad para superar obstáculos terrestres. Hacen su paso por el palco oficial vehículos Oshkosh, transportando material de reciente adquisición, consistente en el Citer 155 milímetros, un cañón de campaña de fabricación nacional. Estas piezas fueron desplegadas durante la Guerra de Malvinas. El Citer destaca por su diseño práctico, sencillo y robusto, y en su versión actual, el Citer 3, cuenta con recarga automática. Un tren de rodadura moderno y total autonomía energética. Munición merodeadora Héroe 30 y Héroe 120. Es empleada para el ataque a objetivos de alto valor. Tiene un alcance de entre 30 y 60 kilómetros. Permite adquirir, identificar y seleccionar la forma de ataque al blanco con una gran precisión y letalidad. También están desfilando radares de vigilancia terrestre utilizados para reconocimiento y adquisición de blancos con alcance de hasta 80 kilómetros en objetivos grandes. Volkswagen Robust Constellation 4x2. Es un vehículo útil para el desarrollo del abastecimiento logístico a campo traviesa, transporte de personal y arrastre de equipo de campaña o artillería. Y comenzará el desfile de los vehículos Auruga. Pertenecen al batallón de Arsenales 602. Avanzan sobre transportadores del batallón de transporte 601. Así están los M113, transporte blindado de personal con oruga, desarrollado para permitir abrirse paso a través de los ambientes adversos. Actualmente apoya a la comunidad en las nevadas del sur de Santa Cruz.
Vehículo de combate Lanza, desarrollado en base al chasis del tanque argentino mediano. Este vehículo porta un sistema de misiles que localmente se denomina, según el calibre de sus lanzaderas y misiles, de 360 a 350 milímetros. Vehículo de combate de artillería Palmaria. Es un cañón autopropulsado que utiliza un chasis derivado del tanque argentino mediano Palmaria de calibre 155. El Palmaria es parte de un moderno sistema de artillería autopropulsada. M577, vehículo blindado que ha sido transformado en un puesto de comando. Esta modernización se llevó a cabo para integrar todos los medios del sistema de información y telecomunicaciones que son necesarios para ejercer actividades de mando y control en diversas situaciones y escenarios. Se acerca nuestro orgullo. El ejército argentino presenta el tanque argentino mediano. Aquí está, detrás de los BSTP, los TAM. TAM 2C-A2. De transporte de personal fabricado con el objetivo de dotar al ejército argentino de un medio de transporte de tropas efectivo y que pudiera manufacturarse localmente. Y vemos a lo lejos acercarse la familia TAM. El TAM 2C, TAM 2C-IP y el TAM 2C-A2. Pertenecientes a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, TAM 2C-A2. El ejército argentino llevó adelante el proyecto de modernización del tanque argentino mediano, principal arma blindada de la Fuerza Terrestre, a su versión TAM 2C-A2. Señor Presidente de la Nación, el doctor Javier Milei, en este momento es invitado a subir a dicha unidad y desde allí saluda al público, a las familias concentradas a los laterales de esta avenida, ingresando en este momento al interior de dicha unidad. El señor presidente es recibido junto con la señora vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. Personal del ejército, autoridades nacionales y personal de apoyo acompañan en esta recorrida al señor presidente de la Nación y a la señora vicepresidente de la Nación. De esta manera y desde este lugar, el presidente de la Nación, el doctor Javier Milei, hace efectiva esta visita a esta unidad
y desde allí se contacta con el público presente, al mismo tiempo siendo recepcionado en carácter informativo sobre el desempeño de dicho tanque. Alzando sus brazos, vivando al compás del público, el presidente se suma al fervor popular, al espíritu de alegría, a la participación protagónica que emana desde ambos costados de esta avenida Libertadores. Y así se desplaza la unidad, y el presidente y la señora vicepresidente desde este tanque, saludando al público presente, compartiendo la alegría, compartiendo este espíritu de unión que hoy se manifiesta de esta manera. Estas unidades incorporan sistemas de última generación que posibilitan el combate todo tiempo y mayor precisión en los disparos, debido a la incorporación de un avanzado sistema de control de tiro digitalizado, así como también el logro de una mayor velocidad de movimiento en la torre, gracias al reemplazo del sistema de movimiento hidráulico original por uno eléctrico. Continúa su desplazamiento el señor presidente de la Nación y la señora vicepresidente de la Nación, recorriendo esta avenida Libertadores. Hoy, el leitmotiv de este desfile, un desfile que ha regresado a través del tiempo para instalarse nuevamente entre las familias argentinas, una instancia para el disfrute, una instancia para la alegría, una instancia para el compartir en familia, que la alegría y el fervor popular se manifieste. Arriba las banderas, fuerte las palmas, que se note ese espíritu de alegría y participación protagónica. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! A aproximadamente 50 metros del palco central, ya el personal de a bordo de esta unidad acompaña al señor presidente de la Nación y a la señora vicepresidente de la Nación a descender del mismo para retomar ubicación definitiva hasta el final de este desfile en el palco asignado oportunamente. Ya desplazándose ambas autoridades nacionales hacia el palco central y de esta manera, una vez ubicados, retomando el circuito normal del desfile, se encuentran apostados los tanques en carácter de espera. Su regreso, el señor presidente y la señora vicepresidente se acercan a saludar a los efectivos de la banda de música, como así también al público que se encuentra agolpado tras las vallas, expectante y alegremente compartiendo este acercamiento personal del primer mandatario. Una instancia excepcional que realmente deja
estará sellado en cada argentino este retorno histórico del compartir en familia a nivel nacional una instancia como la del desfile. Hoy desfilamos todos y de manera protagónica hacia este lugar, desde nuestros hogares hasta el lugar del desfile, y desde aquí volviendo a nuestros hogares con la alegría cosechada después de estas instancias realmente inolvidables. Retomamos la actividad del desfile. Pertenecientes a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, aquí está el orgullo del Ejército Argentino, nuestros tanques argentinos medianos, el TAM 2C, TAM 2C IP y TAM 2C A2. El Ejército Argentino llevó adelante un proyecto de modernización del tanque argentino mediano, principal arma blindada de la Fuerza Terrestre en su versión TAM 2C A2. Incorpora sistemas de última generación que posibilitan el combate en todo tiempo y mayor precisión en los disparos. Debido a la incorporación de un avanzado sistema de control de tiro digitalizado, así como el logro de una mayor velocidad de movimiento de la torre, gracias al reemplazo del sistema de movimiento hidráulico original por uno mucho más moderno que es eléctrico. Aquí están nuestros TAM, el tanque argentino mediano. Marcha militar para caballería. Recibimos al agrupamiento de desfile montado del Ejército Argentino. El escuadrón de caballería montado del Colegio Militar de la Nación, en su formación integral como futuros oficiales del Ejército Argentino, reciben instrucción montada bajo 4 pilares fundamentales. El académico, donde la práctica ecuestre contribuye al proceso formativo del cadete. El operacional, sobre utilidad táctica y logística del ganado en diversos escenarios operacionales. El deportivo, donde se fomentan valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. Y el protocolar, donde la presencia y participación del ganado contribuye a enriquecer la solemnidad de las ceremonias, así como a preservar tradiciones arraigadas en la cultura militar, para realzar el prestigio y la distinción del Colegio Militar de la Nación en su formación sobre liderazgo. Hace su paso el escuadrón montado de la Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral. Como parte del Instituto de Formación del Cuadro de Suboficiales, esta subunidad tiene la misión fundamental de formar a los futuros suboficiales de caballería, arma integrada por hombres y medios, sustentada en profundos valores y virtudes como la abnegación, el valor y la disciplina. Los aspirantes que hoy se lucen montados encarnan el espíritu de sacrificio y coraje que ha caracterizado al hombre de caballería desde los albores de nuestra patria, tomando como ejemplo al sargento Juan Bautista Cabral, de quien deberán ser fiel reflejo a lo largo de su vida militar. Se acerca al palco de honor la Escuela Militar de Tropas Montadas. Nació en el año 1950 por la necesidad de formar a los futuros instructores y subinstructores del ejército, responsables de forjar el carácter de las tropas de a caballo. Complementariamente, los miembros de este instituto representan al país en la disciplina de concurso completo de equitación en eventos deportivos internacionales. En los últimos Juegos Sudamericanos del año 2022, desarrollados en las instalaciones de la escuela, los miembros del equipo militar ecuestre obtuvieron la medalla de plata.
La Escuela Militar de Tropas Montadas tiene su asiento de paz en los cuarteles de Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5, General Martín Miguel de Güemes. Soy de Salta y hago falta. Nació con las invasiones inglesas bajo el nombre Húsares de Pueyrredón para recuperar la capital del virreinato del Río de la Plata ocupada en junio de 1806. Esta histórica unidad recorrió casi toda la geografía argentina, fundó pueblos y ciudades, hasta que el 31 de marzo de 1919 se estableció en la ciudad de Salta hasta nuestros días. Hoy, los infernales continúan al servicio de la patria y llevan con orgullo el nombre histórico del comandante de la Puna de los Andes. Regimiento de Artillería 1 hace su pasaje a la batería hipomóvil Yatay. En el ímpetu de la artillería gaucha, corrió transportando la victoria por cerros y por pampas y gritó presente en el fragor de todas las batallas. Fieles herederos de aquel audaz guerrero, heroicas glorias de antaño nos legó. Hoy, la artillería argentina se hace presente con los nobles caballos percherones, transportando artilleros, amatrenes y piezas de artillería. El Regimiento de Artillería 1, Brigadier General Tomás de Diarte, es la unidad decana del arma de artillería y escolta del señor Ministro de Defensa de la Nación. Allí están los percherones. Allí van los cañones. Allí va la artillería. De caballería se acerca el regimiento de granaderos a caballo General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina. Su jefe al frente, como lo hiciera el General San Martín. Cantan la marcha militar San Lorenzo, de Cayetano Alberto Silva y Carlos Javier Benieli. La bandera nacional de guerra y la bandera histórica del Ejército de los Andes. Sus escoltas. Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, creado el 16 de marzo de 1812. Cuerpo de caballería que fue orgullo y devolvió con creces la confianza y el orgullo de su jefe. Hacen su paso los efectivos de este regimiento con la mayor responsabilidad del cuerpo, que es proporcionar la custodia y seguridad del señor presidente de la nación. Fieles custodios de los restos del Libertador en la Catedral Metropolitana. Desfila el escuadrón Riobamba, montado en caballos criollos, que complementan el paso de los alazanes que recién lo hicieran. Allí están nuestros caballos criollos, en el primer escuadrón del regimiento, el escuadrón Riobamba. Y se acerca ya la fanfarria militar Alto Perú, montada en los célebres caballos tordillos, los caballos blancos de la fanfarria. Los
timbales de la fanfarria sobre los orlós. Esos imponentes caballos de pelaje oscuro que marcan el cambio de una sección a otra. Esta es la fanfarria militar Alto Perú de Granaderos. Aquí va el escuadrón Junín, que recuerda la heroica jornada Inquisidoro Ramón Suárez. Un 6 de agosto, batiera a los godos en Junín. Desfila el escuadrón San Lorenzo del regimiento de granaderos a caballo. Montado sobre alazanes, siendo el uniforme que crea el padre de la patria. Cierra el paso de los granaderos el escuadrón Maipo, que recuerda el combate librado en 1818. Cierra el encargado de unidad. Señoras y señores, con el paso de la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, damos por finalizado este acto. Seguidamente, el señor jefe de tropas se presentará ante el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, para informar formal y definitivamente que el desfile ha llegado a su final.